¿Recuerdas aquella época en la que salir a la calle era sinónimo de libertad total? Cuando no había móviles ni internet y la vida parecía simplemente más real. Hoy vamos a retroceder en el tiempo y a recordar 12 cosas que hacíamos en los años 80 y que ahora, en pleno siglo XXI, son casi imposibles de repetir. Así que si eres de esos que siente nostalgia cada vez que oye un cassette o ve un teléfono de rueda, este video es para ti. Prepárate para un viaje de vuelta a los maravillosos 80. 1. Montar en bicicleta sin casco y sin supervisión. Empezamos con algo que, sinceramente, parece de otra época. Salir en bicicleta, sin casco y sin ningún adulto pendiente de nosotros. En los años 80, lo normal era que los niños se subieran a sus bicis y pasaran horas en la calle sin tener que avisar a cada momento dónde estaban. No teníamos cascos, ni GPS, ni móviles. Nuestra única protección era la experiencia. Hoy en día, en cambio, los niños llevan casco, rodilleras y casi hasta un seguro médico solo para ir a la vuelta de la esquina. 2. Marcar números en el teléfono de rueda. ¿Te acuerdas de los teléfonos de rueda? Hoy en día, con un clic llamamos a cualquier parte del mundo, pero en los 80 tenías que introducir cada número girando la rueda, y si te equivocabas tenías que empezar de nuevo. Marcábamos cada dígito con calma y hasta teníamos que memorizar los números. Ahora parece impensable, pero en aquellos días un teléfono era casi un objeto sagrado en casa. 3. Grabar canciones de la radio en cassette. ¿Y qué decir de las míticas grabaciones en cassette? Nos sentábamos junto a la radio con el dedo listo en el botón de rec, esperando que el locutor se callara para poder grabar nuestra canción favorita sin interrupciones. Era un ritual, una mezcla de paciencia y estrategia. Hoy tenemos Spotify, YouTube, listas de reproducción, pero grabar en cassette, esa era una experiencia única. Jugar en la calle todo el día. Salir a la calle a jugar era lo más normal del mundo, desde por la mañana hasta que se hacía de noche. Jugábamos al escondite, a las canicas, al fútbol. La calle era nuestra. Hoy en día los parques están vacíos y la mayoría de los niños prefieren los videojuegos. En aquellos días no había límites, solo la regla de volver a casa cuando las luces de la calle se encendían. Ir al videoclub a alquilar una película. Una de las actividades más emocionantes de la semana era ir al videoclub. Nos pasábamos un buen rato mirando las carátulas, buscando la película perfecta para ver en casa. Había que elegir bien, porque si te equivocabas, no podías cambiarla. Teníamos que rebobinar el VHS antes de devolverlo, y ver una película en casa era todo un ritual. Hoy, con tantas plataformas de streaming, el videoclub ha quedado solo en nuestros recuerdos. Ajustar la antena del televisor para ver los canales. ¿Recuerdas la antena del televisor? En los años 80 ver la tele no era tan simple como hacer clic en un mando a distancia. Había que ajustar la antena, girarla, moverla un poquito, y solo entonces, si tenías suerte, conseguías ver los canales sin nieve en la pantalla. Hoy todo es digital y con calidad HD, pero no hay nada como el recuerdo de esos ajustes de antena para ver nuestra serie favorita. Usar cabinas telefónicas y monedas para llamar. Las cabinas telefónicas eran nuestras salvadoras cuando estábamos en la calle y necesitábamos llamar a casa o a algún amigo. Introducíamos nuestras monedas, marcábamos el número, y si teníamos suerte, había tono de llamada. Y si no, tocaba buscar otra cabina. Hoy en día, con los teléfonos móviles, las cabinas casi han desaparecido, pero en los años 80 y 90 eran esenciales en cualquier aventura fuera de casa. Celebrar los cumpleaños con juegos clásicos y caseros. ¿Y qué tal los cumpleaños? Nada de parques de bolas ni fiestas temáticas carísimas. Nuestras fiestas de cumpleaños eran en casa, en el salón o en el patio, con juegos como la silla musical, el pañuelo o el escondite. La tarta era casera, los globos de colores decoraban el espacio y lo pasábamos en grande. Hoy, las fiestas suelen ser mucho más producidas y con tecnología de por medio. Pero, ¿quién necesita más que una piñata y buenos amigos? Ver dibujos animados solo en ciertos horarios. En los 80, los dibujos animados tenían un horario muy especial y no había opción de verlos cuando queríamos. Nos tocaba esperar al sábado por la mañana o al rato después de comer, y esos momentos frente a la tele eran series como Los Pitufos, He-Man o Los Fruitis, solo se podían ver en esos momentos. Hoy, con las plataformas de streaming, los niños pueden ver dibujos las 24 horas.
Pero aquella espera hacía que fuera mucho más emocionante. Grabar nuestra propia emisora de radio casera. Algo que seguramente muchos hacían era grabar su propia emisora de radio con un viejo cassette. Hablábamos como locutores, poníamos canciones y nos grabábamos contando cosas. Era nuestra propia versión de la radio. Esto ya no es tan común hoy en día, aunque podríamos decir que el equivalente moderno sería hacer un podcast. Pero aquel toque casero y espontáneo no tiene comparación. Coleccionar revistas y pósters de famosos. Antes de tener internet en casa, las revistas eran nuestra fuente de información sobre nuestros artistas y actores favoritos. Coleccionábamos revistas, recortábamos fotos y llenábamos las paredes con pósters de cantantes y actores de moda. Llenábamos nuestras carpetas escolares con las imágenes de nuestros ídolos. Si querías un póster, tenías que conseguirlo en alguna revista especial. Desde Michael Jackson hasta Madonna, los 80 fueron una época dorada para los ídolos del pop. Hoy, con solo buscar en Google tenemos miles de imágenes al instante. Pero en aquellos días, cada póster era un tesoro. Disfrutar de largas tardes sin móviles ni distracciones. Finalmente, una de las cosas que más recordamos es que vivíamos cada momento sin interrupciones. Las tardes se iban en juegos, en aventuras, en hablar cara a cara sin que nadie mirara el teléfono móvil. Vivíamos cada momento sin interrupciones, disfrutando del tiempo con amigos, jugando en la calle o hablando sin distracciones. Las tardes parecían eternas y podíamos pasar horas sin mirar una pantalla. Había una libertad distinta, menos presión y más tiempo para simplemente disfrutar. Hoy estamos más conectados que nunca, pero en esos años, la vida fluía a otro ritmo. ¿Recuerdan esa sensación del viento en la cara y la libertad de la carretera abierta? En aquel entonces, las calles no eran tan caóticas como ahora. Había menos tráfico, y en muchos barrios, los coches eran una rareza. La calle era nuestro patio de recreo, un espacio donde nosotros poníamos las reglas. Hoy en día, esa sensación de libertad es casi un recuerdo lejano. Después, marcar números en un teléfono de disco. No se trataba solo de hacer una llamada, era todo un ritual. Existía un profundo respeto por no malgastar el tiempo en conversaciones largas, especialmente si eran de larga distancia. ¿Y quién podría olvidar el clásico grito desde la otra habitación: «¡Cuelga ya, que necesitamos el teléfono libre!» Porque si alguien estaba al teléfono, la línea estaba ocupada para todos los demás. Y la paciencia que se necesitaba cuando daba señal de ocupado, nada de mensajes de texto o «te llamo luego» en aquellos tiempos. Tenías que colgar y volver a intentarlo en unos minutos. Era un proceso lento, pero tenía su encanto. Cada llamada era más personal, más valiosa, y a menudo la única forma de estar en contacto con los que estaban lejos. ¿Y quién puede olvidar grabar canciones de la radio en cintas de cassette? Esas cintas se convertían en tesoros personalizados. Cada cinta tenía su propia historia, canciones grabadas en diferentes momentos. Algunas con cortes abruptos porque el locutor empezaba a hablar, y otras con pequeños ruidos de fondo como una puerta que se abría o alguien gritando: «¡Baja eso!». Diseñar la portada del cassette también era parte de la diversión. Pasábamos horas decorándolas, escribiendo a mano los títulos de las canciones o inventándolos si no los sabíamos, y dibujando pequeños diseños en los márgenes. No era solo música, era una muestra de nuestra creatividad y una instantánea de cómo vivíamos la música en aquel entonces. Todo requería más esfuerzo, pero también tenía más alma. Mirando hacia atrás, es increíble cómo algo tan simple podía traer tanta alegría. Ahora, con solo unos clics, tenemos acceso a cualquier canción en segundos, pero esas cintas contenían algo que ni siquiera la mejor lista de reproducción digital puede ofrecer: un pedazo de nuestra juventud y la magia de vivir cada momento al máximo. ¿Te ha traído recuerdos este viaje a los años 80? Aunque el tiempo haya pasado, esos momentos quedan grabados para siempre. La tecnología ha avanzado, pero las memorias de aquellos años, de esos pequeños detalles, siguen siendo parte de nosotros. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. ¿Recuerdas esos días en los que la vida era más sencilla y todo parecía mágico? Los años 80 fueron una época única, llena de colores, olores, sonidos y objetos que nos acompañaban en el día a día. Hoy en día, muchos de ellos han quedado olvidados en los trasteros.
las paredes de los museos o, con suerte, a las tiendas de coleccionistas. Sin embargo, algunos aún recordamos esos objetos y cada uno de ellos tiene la capacidad de transportarnos al pasado en cuanto los vemos o escuchamos hablar de ellos. ¿Te atreves a acompañarme en este viaje nostálgico? Vamos a recorrer juntos una lista de 10 objetos icónicos de los años 80. Seguro que alguno de ellos lo has tenido y te trae buenos recuerdos. Con suerte incluso aún lo conservas. ¿Comenzamos? Número 10. El casete y el radiocasete. Antes de Spotify, YouTube o cualquier archivo MP3, nuestra música cabía en unas cintas de plástico que llevaban grabadas nuestras canciones favoritas, o las que podíamos pillar de la radio. El casete era nuestro compañero inseparable. Había algo casi ritual en darle al botón de rec y play a la vez, esperando que el locutor no arruinara el final de la canción con su voz. Los radiocasetes, con sus antenas largas y sus altavoces enormes, eran los reyes de las reuniones con amigos. Los llevábamos a los parques, las playas o al campo. Y claro, había que rebobinar la cinta con un bolígrafo para ahorrar pilas. Ahora, estos aparatos han quedado en desuso, aunque todavía hay nostálgicos que los guardan como auténticas reliquias. Número 9. El reloj calculadora. Si tenías un reloj calculadora, eras, sin lugar a dudas, el más moderno de la clase. Estos relojes, generalmente de la marca Casio, no solo te decían la hora, sino que también te permitían sumar, restar y multiplicar. Para los niños de los 80, tener uno era casi como portar un gadget sacado de una película de ciencia ficción. Sin embargo, su momento de gloria fue efímero. Con la llegada de los móviles y otras tecnologías, los relojes calculadora fueron perdiendo protagonismo. Aún así, para muchos, siguen siendo el símbolo de una época en la que lo tecnológico era sinónimo de futuro. Número 8. El Cinexin. El cine sin fin. Ese era el eslogan que nos prometía tardes enteras de aventuras con el Cinexin, aquel proyector de juguete que funcionaba a manivela y nos permitía ver pequeños fragmentos de películas en nuestras paredes. Era en cierto modo nuestra primera experiencia con el cine en casa. Los cartuchos contenían dibujos animados de personajes como Mickey Mouse o el Pato Donald, y aunque las imágenes eran silenciosas y en bucle, para nosotros eran pura magia. Hoy en día, con las plataformas de streaming, el Cinexin parece una reliquia, pero los que lo vivimos sabemos que en su simplicidad residía su encanto. Número 7. El Spectrum y el Amstrad. Antes de las consolas de videojuegos tal y como las conocemos hoy, en los 80 llegaron los primeros ordenadores personales, el Spectrum y el Amstrad. Eran máquinas que requerían paciencia y dedicación. Los juegos venían en cintas de casete y tardaban varios minutos en cargarse, durante los cuales escuchabas ese característico ruido de interferencias. El Manic Miner, el Jet Set Willy o en la Abadía del Crimen nos mantuvieron pegados a la pantalla durante horas. Aunque estos ordenadores quedaron rápidamente obsoletos con la llegada de sistemas más avanzados, se ganaron un lugar en nuestros corazones y en la historia de la informática. Número 6. La cámara de fotos de carrete. Tomar fotos en los años 80 era toda una ceremonia. No había espacio para el error, porque cada carrete tenía un número limitado de exposiciones. Después de disparar, había que llevar el carrete a revelar y esperar varios días para ver el resultado. Las cámaras Kodak, Polaroid o Yashica eran habituales en bodas, comuniones y vacaciones. Aquellas fotos, con su característico grano y colores, capturaban la esencia de la época. Ahora, aunque el mundo digital ha revolucionado la fotografía, muchos extrañamos esa emoción de recoger el sobre con las fotos reveladas. Número 5. El Walkman. El Walkman, ese pequeño reproductor de casetes portátil de Sony, fue una revolución en la forma en la que escuchábamos música. Por primera vez, podíamos llevar nuestras canciones favoritas a todas partes, gracias a unos auriculares que, aunque básicos, nos hacían sentir como si estuviésemos en nuestro propio videoclip. Salir a pasear, coger el autobús o simplemente desconectar en casa era más emocionante con un Walkman en el bolsillo. Siempre y cuando no se enredase la cinta o se terminasen las pilas, aquello se convertía en una película de terror cuando la voz de tu cantante favorito se ralentizaba y cada vez se escuchaba en un tono más grave.
Aunque los reproductores de música han evolucionado muchísimo desde entonces, nada se compara con la magia de presionar play y escuchar el inconfundible sonido de un casete. Número 4. La enciclopedia en papel. Antes de que Google existiera, el conocimiento estaba en las estanterías de nuestras casas en forma de enciclopedias voluminosas. Marcas como Espasa, Larousse o Salvat eran imprescindibles en cualquier hogar. Y seguro que recuerdas al vendedor que venía a casa ofreciéndote a cambio varios regalos por hacer la compra. ¿Quién no recuerda aquellas interminables búsquedas para hacer un trabajo del colegio? Había algo especial en hojear esas páginas llenas de texto y dibujos. Tenían un olor especial. A veces terminabas descubriendo por casualidad cosas nuevas mientras buscabas otra información. Ahora, con Internet al alcance de un clic, las enciclopedias han quedado en el olvido y obsoletas, pero representaban la puerta al saber en una época en la que la inmediatez no existía. Número 3. El televisor con botones y sin mando a distancia. Los televisores de los años 80 eran como muebles pesados, con una pantalla pequeña y botones en el frontal que había que pulsar para cambiar de canal. No había cientos de opciones, solo unas pocas cadenas, y aún así, todo el mundo se reunía alrededor de la tele para ver programas como 1, 2, 3, Responda otra vez, o La bola de cristal. ¿Y el mando a distancia? En muchas casas, el mando era algún miembro de la familia, normalmente el más joven, que tenía que levantarse para cambiar el canal. Lo bueno de eso es que no se agotaban las pilas. Aunque la tecnología ha avanzado muchísimo, estas televisiones nos recuerdan el placer de lo simple y lo compartido. Número 2. El teléfono fijo con dial giratorio. Ese icónico teléfono con disco giratorio fue el centro de las comunicaciones familiares durante años. Su característico sonido al marcar los números era inconfundible, y cada llamada era un pequeño acontecimiento. Nada de mensajes instantáneos. Si querías hablar con alguien, tenías que esperar a que estuviera en casa. Las largas conversaciones con amigos o los primeros amores tenían lugar atados al cable del teléfono, a menudo bajo la mirada curiosa de los padres que a veces nos tenían que llamar la atención para que terminásemos la llamada. Era tan emocionante. Ahora, los teléfonos móviles han eliminado la necesidad de los teléfonos fijos. Pero ese disco giratorio sigue siendo un símbolo de una época más pausada. Número 1. La Game & Watch. En el número 1, no podía faltar uno de los mayores objetos de deseo de los niños de los 80, las Game & Watch de Nintendo. Eran pequeñas consolas portátiles con un solo juego integrado, normalmente de acción sencilla, como Donkey Kong o Parachute. El diseño evolucionó a lo largo de los años. Algunas consolas eran de pantalla única, mientras que otras, como la icónica Donkey Kong, se abrían como un pequeño libro, mostrando dos pantallas que ampliaban la jugabilidad. Este diseño más tarde inspiraría la creación de la Nintendo DS. Horas y horas pasábamos mirando esas pantallas monocromáticas, compitiendo por superar nuestra propia puntuación. Aunque hoy las consolas modernas ofrecen gráficos hiperrealistas y juegos complejos, estas máquinas simples nos enseñaron lo divertido que podía ser un entretenimiento portátil. Este ha sido un recorrido por 10 objetos que definieron los años 80, una época en la que lo cotidiano tenía un encanto que ahora añoramos. Aunque muchos de estos objetos han quedado en desuso, su recuerdo sigue vivo en nuestra memoria. ¿Y tú? ¿Cuántos de estos objetos tuviste o deseaste tener? ¿Aún conservas alguno? ¿Recuerdas aquella época en la que salir a la calle era sinónimo de libertad total? ¿Cuando no había móviles ni internet y la vida parecía más real?
Hoy vamos a retroceder en el tiempo y a recordar 12 cosas que hacíamos en los años 80 y que ahora son casi imposibles de repetir. Así que si eres de esos que siente nostalgia cada vez que oye un cassette o ve un teléfono de rueda, este vídeo es para ti. Prepárate para un viaje de vuelta a los maravillosos años 80. Empezamos con algo que sinceramente parece de otra época: salir en bicicleta, sin casco y sin ningún adulto pendiente de nosotros. En los años 80, lo normal era que los niños se subieran a sus bicis y pasaran horas en la calle sin tener que avisar a cada momento dónde estaban. No teníamos cascos, ni GPS, ni teléfonos móviles. Nuestra única protección era la experiencia. Hoy en día, en cambio, los niños llevan casco, rodilleras y casi hasta un seguro médico solo para ir a la vuelta de la esquina. ¿Te acuerdas de los teléfonos de rueda? Hoy en día con un clic llamamos a cualquier parte del mundo, pero en los años 80 tenías que introducir cada número girando la rueda, y si te equivocabas tenías que empezar de nuevo. Marcábamos cada dígito con calma y hasta teníamos que memorizar los números. Ahora parece impensable, pero en aquellos días un teléfono era casi un objeto sagrado en casa. ¡Ah! ¿Y qué decir de las míticas grabaciones en cinta? Nos sentábamos junto a la radio con el dedo listo en el botón de REC, esperando que el locutor se callara para poder grabar nuestra canción favorita sin interrupciones. Era un ritual, una mezcla de paciencia y estrategia. Hoy tenemos Spotify, YouTube, listas de reproducción, pero grabar en cassette, esa era una experiencia única. Ir a la calle a jugar era lo más normal del mundo, desde por la mañana hasta que se hacía de noche. Jugábamos al escondite, a las canicas, al fútbol. La calle era nuestra. Hoy en día, los parques están vacíos y la mayoría de los niños prefieren los videojuegos. En aquellos días no había límites, solo la norma de volver a casa cuando las luces de la calle se encendían. Una de las actividades más emocionantes de la semana era ir al videoclub. Nos pasábamos un buen rato mirando las carátulas, buscando la película perfecta para ver en casa. Había que elegir bien, porque si te equivocabas, no podías cambiarla. Teníamos que rebobinar la cinta de VHS antes de devolverla, y ver una película en casa era todo un ritual. Hoy, con tantas plataformas de streaming, el videoclub ha quedado solo en nuestros recuerdos. ¿Recuerdas la antena del televisor? En los años 80, ver la tele no era tan simple como hacer clic en un mando a distancia. Había que ajustar la antena, girarla, moverla un poquito, y solo entonces, si tenías suerte, conseguías ver los canales sin nieve en la pantalla. Hoy todo es digital y con calidad HD, pero no hay nada como el recuerdo de esos ajustes de antena para ver nuestra serie favorita. Las cabinas telefónicas eran nuestras salvadoras cuando estábamos en la calle y necesitábamos llamar a casa o a algún amigo. Introducíamos nuestras monedas, marcábamos el número y si teníamos suerte, había tono de llamada. Y si no, tocaba buscar otra cabina. Hoy en día, con los teléfonos móviles, las cabinas casi han desaparecido. Pero en los años 80 y 90 eran esenciales en cualquier aventura fuera de casa. ¿Y qué tal los cumpleaños? Nada de parques de bolas ni fiestas temáticas carísimas. Nuestras fiestas de cumpleaños eran en casa, en el salón o en el patio, con juegos como la silla musical, el pañuelo o el escondite.
La tarta era casera, los globos de colores decoraban el espacio y lo pasábamos en grande. Hoy las fiestas suelen ser mucho más producidas y con tecnología de por medio, pero ¿quién necesita más que una piñata y buenos amigos? En los años 80, los dibujos animados tenían un horario muy especial y no había opción de verlos cuando queríamos. Nos tocaba esperar al sábado por la mañana o al momento después de comer, y esos ratos frente a la tele eran sagrados. Series como Los Pitufos, He-Man o Los Fruities solo se podían ver en esos momentos. Hoy, con las plataformas de streaming, los niños pueden ver dibujos las 24 horas, pero aquella espera hacía que fuera mucho más emocionante. Algo que seguramente muchos hacían era grabar su propia emisora de radio con un viejo cassette. Hablábamos como locutores, poníamos canciones y nos grabábamos contando cosas. Era nuestra propia versión de la radio. Esto ya no es tan común hoy en día, aunque podríamos decir que el equivalente moderno sería hacer un podcast, pero aquel toque casero y espontáneo no tiene comparación. Antes de tener internet en casa, las revistas eran nuestra fuente de información sobre nuestros artistas y actores favoritos. Coleccionábamos revistas, recortábamos fotos y llenábamos las paredes con pósters de cantantes y actores de moda. Finalmente, una de las cosas que más recordamos es que vivíamos cada momento sin interrupciones. Las tardes se iban en juegos, en aventuras, en hablar cara a cara sin que nadie mirara el teléfono móvil. Vivíamos cada momento sin interrupciones, disfrutando del tiempo con amigos, jugando en la calle o hablando sin distracciones. Las tardes parecían eternas y podíamos pasar horas sin mirar una pantalla. Había una libertad distinta, menos presión y más tiempo para simplemente estar y disfrutar. Hoy estamos más conectados que nunca, pero en esos años la vida fluía a otro ritmo. ¿Te ha traído recuerdos este viaje a los años 80? Aunque el tiempo haya pasado, esos momentos quedan grabados para siempre. La tecnología ha avanzado, pero las memorias de aquellos años, de esos pequeños detalles, siguen siendo parte de nosotros. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Cierra los ojos.
Piensa en una tarde cualquiera en los años 80. El aire está lleno de la magia de lo cotidiano. Un Walkman con auriculares de espuma naranja reproduce tu cinta favorita mientras paseas por las calles, iluminadas por neones y escaparates coloridos. El bullicio de los recreativos resuena a lo lejos, donde un grupo de amigos ríe mientras intentan batir récords en una máquina arcade. Todo parece brillar con una energía única, como si el mundo estuviera reinventándose constantemente. Los 80 fueron una década irrepetible, un torbellino de cambios culturales, sociales y tecnológicos que definieron una generación. En España, esta era fue especialmente significativa. Era un país que despertaba a la democracia tras décadas de dictadura, encontrando su identidad a través de la música, el cine, la moda y una incipiente globalización cultural. La movida madrileña irrumpía con su energía y rebeldía, revolucionando la escena cultural. Los videoclubes se convertían en los templos del entretenimiento familiar, mientras que los sábados por la mañana eran sagrados para los más pequeños, gracias a los dibujos animados. Y no olvidemos el impacto de la tecnología, desde los primeros ordenadores personales hasta el inconfundible clic del joystick en un Spectrum. ¿Cómo no recordar los veranos eternos, con juegos en la calle, bocadillos de nocilla y el murmullo lejano de una radio sonando? Esta es una invitación a revivir esos momentos, a redescubrir por qué los años 80 no solo marcaron una época, sino también nuestras vidas. Prepárate para un viaje lleno de colores vibrantes, sonidos inolvidables y emociones intensas, porque si algo tenían los 80 era que todo se vivía al máximo. La música en los años 80 no solo se escuchaba, se veía, se sentía, se vivía. Con la llegada de MTV, un fenómeno global, los videoclips se convirtieron en auténticas obras de arte. Michael Jackson dominaba las pantallas con Thriller, un corto musical que combinaba narrativa, efectos especiales y una coreografía inolvidable. Madonna imponía tendencias con Like a Virgin, mientras Queen reinventaba el concepto de espectáculo visual con Radio Gaga. Cada nuevo lanzamiento era un evento, un momento para congregarse frente al televisor y dejarse llevar. En España, la revolución musical tenía un sabor propio. La movida madrileña marcó un antes y un después, un movimiento que nació en los bares y clubs nocturnos de Madrid, pero que pronto se extendió por todo el país. Grupos como Mecano, Alaska y Dinarama, y Radio Futura no solo definieron el sonido de la época, sino también su actitud. Eran irreverentes, atrevidos y profundamente creativos, reflejando el espíritu de una generación que quería romper con el pasado y construir algo nuevo. Las letras de las canciones eran un reflejo de la sociedad, historias de amor y desamor, pero también críticas sociales y mensajes de libertad. Temas como Héroes de Leyenda de Héroes del Silencio o Chica de Ayer de Nacha Pop se convirtieron en himnos de la juventud. La estética también jugaba un papel crucial. Colores neón, peinados voluminosos y ropa extravagante que demostraban que la moda podía ser una forma de expresión tan poderosa como la música misma. Además, no podemos olvidar el impacto de la radio. Era el medio que conectaba a las masas, llevando música y noticias a todos los rincones del país. Los programas nocturnos, como los 40 principales, eran una cita obligada. La emoción de escuchar por primera vez los acordes de una nueva canción y apresurarse a grabarla en un casete era incomparable. La radio no solo transmitía música, sino también el espíritu de los tiempos. La movida no solo fue música, fue una actitud, un grito de libertad y creatividad que transformó la cultura española. En cada rincón del país, jóvenes artistas, cineastas y diseñadores encontraron en esta época un espacio para explorar y experimentar. Fue una década de primeras veces, primeros conciertos multitudinarios, primeras superestrellas nacionales y para muchos, el primer amor de su vida. En los años 80, los videoclubes no eran simplemente lugares donde alquilar películas. Eran verdaderos santuarios del entretenimiento. Entrar en uno de ellos era como adentrarse en un universo paralelo lleno de posibilidades. Los pasillos estaban repletos de estanterías con carátulas coloridas que prometían aventuras, risas, sustos y emociones. Desde los clásicos del cine hasta las últimas novedades, el videoclub era el punto de encuentro perfecto para familias, amigos y cinéfilos. El ritual comenzaba el viernes por la tarde.
Después de una semana de colegio o trabajo, llegaba el momento de decidir qué películas acompañarían el fin de semana. La selección no era algo trivial, era un proceso deliberado, casi ceremonial. Las discusiones familiares podían durar minutos u horas. Optar por una comedia ligera, un thriller trepidante o una película de terror que te mantuviera en vilo toda la noche. En España, títulos como Regreso al futuro, It, el extraterrestre y Los Goonies marcaron a toda una generación. E.T., en particular, tocó el corazón de todos. La historia de amistad entre un niño y un extraterrestre no solo emocionó, sino que también nos hizo soñar con mundos más allá de las estrellas. ¿Quién no recuerda la emblemática escena de la bicicleta volando frente a la luna? Un momento que quedó grabado para siempre en la cultura popular. El videoclub también tenía sus propias reglas no escritas. Devolver las películas a tiempo era una cuestión de honor, pero confiesa, ¿quién no llegó a pagar un recargo por olvidar devolver un VHS? Además, el acto de rebobinar las cintas antes de devolverlas se convirtió casi en un arte. Por favor, rebobine antes de devolver era un mantra que aparecía en todas partes. Pero más allá de las películas, el videoclub era un lugar de descubrimiento. En sus estanterías podías encontrar tesoros inesperados, esos títulos que no eran tan populares pero que, una vez vistos, se convertían en tus favoritos. También era un espacio para socializar. Te encontrabas con amigos, discutías sobre cine y compartías recomendaciones. Era una experiencia comunitaria que unía a personas de todas las edades. Para los niños, el videoclub tenía un encanto especial. Ver las carátulas de películas animadas como La historia interminable o Quién engañó a Roger Rabbit era casi tan emocionante como ver las películas en sí. Y cuando llegaba la noche, con el sofá lleno de mantas, las luces apagadas y el sonido del VHS cobrando vida, el mundo real desaparecía por completo. El videoclub no solo era un lugar para alquilar películas, era un portal a otros mundos, una fuente inagotable de historias y recuerdos que incluso hoy seguimos evocando con una sonrisa. Si los años 80 fueran una máquina del tiempo, seguramente estarían llenos de píxeles y cables. Esta fue la década en la que la tecnología comenzó a integrarse en nuestras vidas cotidianas. Y aunque los avances de la época puedan parecer modestos comparados con los estándares actuales, en aquel entonces eran auténticas maravillas. Los recreativos eran los templos de la diversión. En cada esquina de las ciudades y pueblos españoles, estos locales rebosaban de luces parpadeantes, sonidos electrónicos y una energía contagiosa. Allí, una moneda podía convertirte en un piloto espacial, un ninja o un guerrero enfrentando dragones. Juegos como Pac-Man, Donkey Kong y Space Invaders marcaron una era. La sensación de superar un nivel difícil o de ver tu nombre en la tabla de puntuaciones altas era insuperable. Pero la diversión no se quedaba en los recreativos. Las consolas y los ordenadores personales comenzaron a entrar en los hogares españoles. La llegada de la Nintendo Entertainment System, la NES, fue un momento clave. Mario Bros, con su música pegajosa y niveles desafiantes, se convirtió en el compañero de muchas tardes. Los niños organizaban competiciones con amigos, intercambiaban trucos en el colegio y pasaban horas intentando superar ese nivel imposible. Sin embargo, no todo era consolas. Los ordenadores personales, como el ZX Spectrum y el Commodore 64, también jugaron un papel crucial. Estos dispositivos, que a menudo requerían cassettes para cargar los juegos, introdujeron a muchos niños al mundo de la informática y los videojuegos. Con títulos como Manic Miner y The Hobbit, estos primeros ordenadores ofrecieron una experiencia única y fomentaron la creatividad y la imaginación. Y por supuesto, estaban los juguetes electrónicos, como el Simon, que desafiaban nuestra memoria con luces y sonidos. O el Game & Watch, precursor de las consolas portátiles, que ofrecía diversión en cualquier lugar. Cada nueva tecnología que llegaba parecía un vistazo al futuro, y la emoción de descubrirla era incomparable. La tecnología no solo nos entretenía, también nos conectaba. Los Walkmans se convirtieron en compañeros inseparables, permitiendo llevar nuestra música favorita a todas partes. ¿Quién no recuerda caminar por la calle escuchando cintas de cassette, rebobinándolas con un bolígrafo para ahorrar batería? En los años 80, la tecnología era algo más que herramientas. Era magia pura. Transformó nuestra manera de jugar
aprender y conectarnos con el mundo, dejando una huella imborrable en nuestra memoria. En los años 80, la televisión era mucho más que un electrodoméstico. Era la ventana principal hacia mundos llenos de fantasía, diversión y aventuras. En España, los sábados por la mañana eran el momento más esperado por los niños. Desde bien temprano, con un tazón de cereales en la mano y el pijama aún puesto, se sentaban frente al televisor para disfrutar de horas de dibujos animados. Los nombres de las series que nos acompañaron durante esa década todavía resuenan con fuerza. He-Man y los Masters del Universo nos transportaba a Eternia, donde un héroe musculoso luchaba contra el malvado Skeletor. Por otro lado, los Thundercats nos llevaron a un mundo de felinos humanoides en batallas épicas llenas de acción y magia. ¿Y cómo olvidar a los osos amorosos que con su mensaje de bondad y amistad tocaban los corazones de los más pequeños? Pero no todo eran series extranjeras. España también tuvo su propia producción animada que marcó una época. Personajes como D'Artagnan y los Tres Mosqueperros o David el Nomo ofrecieron historias llenas de humor, valores y emociones que conquistaron a niños y adultos por igual. La televisión no solo estaba reservada para los dibujos animados. Los programas familiares tenían un lugar especial en los corazones de los españoles. Uno de los ejemplos más recordados fue 1, 2, 3, Responda otra vez, un concurso que combinaba humor, cultura general y entretenimiento, y que logró reunir a millones de espectadores frente a la pantalla semana tras semana. Además, los años 80 nos dieron una dosis constante de series internacionales que se convirtieron en fenómenos culturales. ALF, por ejemplo, era un extraterrestre sarcástico que vivía con una familia suburbana y nos enseñaba, entre risas, importantes lecciones sobre la aceptación y el valor de la familia. Y, por supuesto, el equipo A y MacGyver mantenían a todos al borde del sofá con sus emocionantes historias y soluciones ingeniosas. El fenómeno de la televisión en esa década también incluyó eventos que nos dejaron sin aliento. La primera vez que Michael Jackson presentó el Moonwalk en la pantalla fue uno de esos momentos mágicos que quedarán para siempre en la memoria colectiva. A partir de ese instante, todos intentábamos imitar ese movimiento único frente al espejo. Los anuncios de la tele también nos traen el recuerdo de los 80. ¿Quién podría olvidar la música de los anuncios de Nocilla? Leche, cacao. O el entrañable calvo de la lotería. Estos anuncios no solo vendían productos, también formaban parte de la cultura popular. La televisión en los años 80 era más que entretenimiento. Era un miembro más de la familia. En ella vimos reflejados nuestros sueños, nuestras risas y nuestras emociones. Y aunque el mundo haya cambiado, esos momentos siguen vivos en la memoria de quienes los vivieron. Los años 80 fueron una década de transformación, que nos enseñó a vivir con intensidad y a abrazar el cambio con entusiasmo. España, en particular, vivió un renacimiento cultural tras años de restricciones, y esa explosión de creatividad y libertad dejó una marca imborrable en quienes la vivieron. La música, el cine, la televisión, la moda y la tecnología de los 80 no solo definieron una era, sino que también trascendieron el tiempo. Hoy en día, seguimos viendo su influencia en la cultura popular. Las canciones que marcaron nuestra juventud se escuchan en fiestas. Las películas de aquella época son clásicos que pasan de generación en generación, y la moda, como los colores neón y las sombreras, resurgen con nostalgia y modernidad. Los 80 nos dejaron recuerdos imborrables. Fueron años de primeras veces. La primera vez que vimos a E.T., la primera consola que nos hizo soñar, el primer casete grabado con nuestras canciones favoritas. Cada experiencia estaba cargada de emoción y significado. Esa década también nos enseñó el valor de lo colectivo. Los recreativos, los videoclubs, incluso los programas de televisión eran espacios compartidos con amigos y familiares para disfrutar juntos. Era una época donde lo analógico nos conectaba de maneras que hoy parecen casi olvidadas. Es una década que nos invita a mirar atrás no solo con nostalgia, sino también con gratitud. Los 80 no solo fueron una época, fueron una actitud, una manera de ver y vivir el mundo. Si cierras los ojos y piensas en aquellos años, ¿qué recuerdas con más cariño? ¿Es el sonido del joystick de una máquina arcade?
¿La emoción de escuchar tu canción favorita en la radio? ¿O tal vez las risas compartidas frente al televisor? Sea lo que sea, los años 80 siempre estarán ahí, en un rincón especial de nuestra memoria.